Muy buenas noches, una vez más con cada uno de ustedes. Hoy es sábado. El día sábado, ¿sabe lo que ocurrió durante esa Semana Santa? El cuerpo del Señor estaba en la tumba, pero dice la palabra de Dios que su espíritu, Él había descendido a las profundidades para predicar a los espíritus encarcelados. Y hoy día vamos a escuchar ese mensaje a cargo del pastor Yuri Guamán, y por eso le pido ahí donde está que usted pueda tomarse su tiempo, apagar otros ruidos que le incomodan o irse a un lugar tranquilo para poder entender. Bienvenido, pastor Yuri. Muy buenas noches, mi nombre es Yuri Guamán. Hoy día quisiera pedirles que escuchen tres ideas a modo de pregunta. La primera idea es, ¿por qué es importante hablar del día de la sepultura de Jesús? La segunda idea es, ¿qué pidió José de Arimatea? Y la tercera idea es, ¿qué pidieron los principales sacerdotes y fariseos? Y permítame antes de empezar, orar. Amado Dios, Señor, gracias por este día, gracias por traernos aquí, gracias por las personas también que hoy día van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos así, amén. Gracias, muy bien. Entonces empezamos por la primera idea. ¿Por qué es importante hablar del día de la sepultura de Jesús? Y puedo decir que la sepultura del cuerpo de Jesús tiene una gran importancia. Hablar de la sepultura del cuerpo de Jesús demuestra que su muerte fue un hecho real e histórico. Ya el apóstol Pablo más adelante lo va a escribir en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué pasaba? Se decía en el tiempo de Jesús, y se sigue diciendo hoy, que el Mesías, que Jesús, no murió realmente. Y si no murió, no era lo que decía ser el Salvador del mundo. Sucedía también que en esta época los romanos tenían por costumbre dejar que los cadáveres de los crucificados se quedaran ahí varios días para que las fieras lo devoraran o que se pudriesen. En cambio, la ley de los judíos exigía que los cuerpos de los ajusticiados fueran enterrados el mismo día de su ejecución. Obviamente, los parientes del Señor Jesús no podían reclamar su cuerpo. Eran de Galilea y lo más seguro que no poseían en Jerusalén, donde fue crucificado Jesús, no tenían un lugar donde sepultarlo. Fue así que este hombre, José de Arimatea, pidió el cuerpo para enterrarlo. La sepultura de Jesús es evidencia de que Jesús caminó en medio de los hombres hace más de 2000 años. Rabinos hablan
de un Jesús seductor. Romanos, griegos y sirios en su literatura hablan del rey sabio de los judíos. Entonces, hablar de la sepultura de Jesús es hablar de su existencia en la historia. Por eso es importante. Pero te preguntarás, ¿cómo puede este hecho impactar en mi vida? Pues te diré que de la misma manera como afectó a José de Arimatea, podrá afectarte hoy. Y para eso quiero desarrollar esta segunda idea. Ya hemos leído en el texto, pero me gustaría leerlo nuevamente. Mateo 27, los primeros versículos va a decir, cuando llegó la noche, Mateo 27, capítulo 57 al 61, ¿no? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Hasta ahí. Entonces, esta segunda idea que quiero desarrollar es, ¿qué pidió José de Arimatea? El pasaje bíblico que hemos leído lo dice claramente, que José de Arimatea fue a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Pero antes de seguir desarrollando qué es lo que pidió y por qué lo pidió, quiero comentarte cómo era José de Arimatea. El Evangelio de Marcos dice que José de Arimatea era un miembro noble del concilio. No era cualquier persona, no era cualquier miembro, era un noble. También se dice que esperaba el reino de Dios. Era un creyente. Era un creyente. El mismo Evangelio de Marcos dice que éste entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿no? El Evangelio de Lucas nos dice de este hombre que era un varón de la ciudad de Judea, ¿no? el cual este hombre era miembro del concilio, varón bueno y justo. Interesante que el adjetivo bueno significa una persona que tiene una inclinación hacia la bondad, una persona saludable, una persona útil. Y el adjetivo justo tiene la idea de que era un hombre que respetaba las leyes, que era un hombre tal como se debe ser. Este mismo Evangelio de Lucas nos va a describir a José de Arimatea, que él no había consentido en el acuerdo que había tenido sus partidarios de acusar a Jesús para que lo crucificaran. Él no había consentido eso. El Evangelio de Juan nos dice de José de Arimatea que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. También nos dice este Evangelio de Juan acerca de José de Arimatea que él rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Vemos cómo José de Arimatea era el discípulo secreto de Jesús. La muerte de Jesús obró un cambio en él, declarándose después de esto abiertamente discípulo de Jesús, al pedirle a Pilato que le diera su cuerpo, el cuerpo de su maestro. De esta manera, él estaba desafiando a sus amigos del Sanedrín, ¿no? Él se declaró abiertamente seguidor de Jesús. Ahora sí, ¿qué es lo que pidió José de Arimatea a Pilato? Luego de que Jesús murió, dice el texto que José pide, ¿no?,
Pedir es solicitar el cuerpo de su maestro. Solicitar acá en el texto es pretender, ¿no? Pretender buscar algo con mucha diligencia, pero de manera respetuosa. Pide el cuerpo y se lo dan para ponerlo en su sepulcro nuevo. Ojo, este dato es importante. José de Arimatea era un hombre rico y creo que él pudo haber conseguido otro sepulcro para no usar el suyo, pero no lo hizo, usó el suyo. Un sepulcro es una tumba y la palabra que se usa acá es menión, ¿no? Y esta palabra significa memorial, ¿no? Memorial es un objeto visible para preservar o recordar la memoria de la persona que ha dejado la vida, pero aún uno desea recordar, ¿no? Un sepulcro, un memorial. José de Arimatea, con todo lo que podía entender hasta ese entonces, yo creo que él deseaba preservar el recuerdo de su maestro, pero no solamente el recuerdo, sobre todo las enseñanzas, la doctrina que Jesús le había impartido en vida. Él se había dado cuenta de que él había estado siguiendo secretamente, pero no era lo correcto, ¿no? Lo que había estado siguiendo secretamente era la verdad. Jesús era lo que decía ser, el Hijo de Dios. Eso fue lo que pide José de Arimatea. Pero no solamente José de Arimatea hizo un pedido, también lo hicieron otras personas. Tercera idea. ¿Qué pidieron los principales sacerdotes y fariseos? Permítame leer el texto bíblico. Mateo, nuestro texto, Mateo capítulo 27, a partir del verso 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Hasta ahí. Entonces, nuestra tercera idea es, ¿qué pidieron los principales sacerdotes y fariseos? El pasaje leído nos dice que estos hombres pidieron que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Pero igual que lo que hicimos con José, quiero explicar, ¿no?, quiénes eran estos hombres. El Evangelio de Marcos nos dice de estos sacerdotes, fariseos, que ellos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Marcos también nos va a decir que se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para tentarle, ¿no? O sea, no eran los mejores amigos de Jesús, querían destruirle, querían tentarle. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas acerca de estos hombres? Jesús va a decir, ¡ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! No solamente no eran amigos de Jesús, sino no eran amigos de la justicia ni del amor. Lucas va a referir también palabras del Señor Jesús sobre estos hombres. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven! Interesante que aquí la palabra hipócrita refiere a alguien que actúa bajo una máscara, un impostor. Y acá
La frase sepulcros que no se ven refiere a algo que es reluciente por fuera, ¿no? Algo bonito, sepulcro por fuera bonito, pero que por dentro hay un muerto, de que por dentro está podrido. Duras afirmaciones que hace Jesús sobre estos fariseos, sobre estos hombres, ¿no? El Evangelio de Juan va a decir acerca de estos hombres: los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, ¿no? Fueron ellos quienes enviaron para agarrar, para capturar a Jesús y matarlo, ¿no? Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, ¿no? Estos hombres también acusaban a Jesús de no proceder de Dios, ¿no? Ahora sí, ¿qué pidieron los principales sacerdotes y fariseos a Pilato? Lo hemos leído, ¿no? Luego que Jesús fue sepultado, ellos pidieron asegurar el sepulcro, ¿no? Acá la palabra asegurar es apretar, ¿no? Apretarlo. Y aquí la figura es como que quien pone un cepo, ¿no? Estos grilletes que ponen a los prisioneros en los tobillos, ¿no? Para que no pueda escapar, ¿no? Ese fue el pedido explícito de estos hombres, sacerdotes y fariseos. Quisieron asegurar, apretar, poner ese cepo al sepulcro. A diferencia de José de Arimatea, estos hombres no quieren preservar la memoria de Jesús, obviamente, ¿no? Lo quieren ocultar para las demás personas. Quieren impedir, quieren asegurar el sepulcro, poner un cepo tal vez a las enseñanzas, que nunca aparezca este alborotador de justicia y de verdad. Claro, como ellos no andaban en la justicia ni verdad, les incomodaba a un muerto, pero no podrán hacerlo. Amigo, amiga que nos visitas, me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Qué pedirás tú hoy? ¿Pedirás a Jesús para que esté en tu vida, en el memorial de tu vida, como lo hizo José de Arimatea? ¿O pedirás que Jesús nunca aparezca en tu vida, como lo quisieron hacer estos principales sacerdotes y fariseos? Déjame decirte algo más. Pedir a Jesús es pedir lo vital, es pedir para obtener lo vital. Juan 14, 5 y 6 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más te puede salvar, querido amigo, querida amiga. Confía en Jesús. Romanos, la palabra de Dios, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay esperanza para ti. Déjame contarte esta historia. Esta historia a modo de ilustración. Luego que terminara la Segunda Guerra Mundial, los aliados no solamente encontraron los brutales campos de concentración de los nazis, donde se exterminaba a las personas, sino que por el otro lado encontraron niños, soldados alemanes, que habían sido separados de sus padres y entrenados para combatir por Hitler. Los aliados rápidamente los atendieron y trataron de darles descanso y tranquilidad a estos perturbados niños alemanes. Pero no pudieron. Estos niños despertaban noche tras noche, llorando, y sus llantos de medianoche
contagiaban a otros. Los médicos, el personal que los cuidaba, no sabían qué hacer. Intentaron calmarlos noche tras noche, pero el llanto se repetía vez tras vez. Les habían dado de todo: salud, comida, paz y tal vez una escueta promesa de encontrar a sus padres. Pero no lograban tranquilizarlos. Siempre despertaban gritando y llorando, hasta que una persona intentó esto. Antes que fueran a dormir, les dieron una pequeña bolsa con pan y dormían con esa pequeña bolsa de pan entre sus manos. Y esto resultó. Dejaron de despertarse a medianoche. ¿Y cuál fue la explicación de esta persona que tuvo esta idea? Esta persona dijo que los niños habían perdido la esperanza tras el trauma de la guerra. Por más que en el hoy tenían de todo, ellos no sabían si mañana tendrían lo más elemental. ¿Qué era lo más elemental? Saciar el hambre. Amigo, amiga, hoy hay un hambre espiritual que necesita ser saciado. Capaz no te das cuenta, o capaz ya te has dado cuenta. Hoy necesitas a Jesús. Si tu deseo es pedir a Jesús, te invito a hacer esta oración. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Dios, hoy día me he dado cuenta que soy pecador y necesito perdón. Creo que Jesús murió por mi pecado. Quiero dejar el pecado ahora y quiero ahora invitar a Jesús a venir a mi corazón, a venir a mi vida como mi Salvador personal. Una sencilla oración, pero profunda y real si lo has hecho con convicción. Si creíste en Jesús como tu Salvador, acabas de empezar una maravillosa vida, nueva y eterna con Él. Hay algunas cosas que quisiera aconsejarte. Que leas tu Biblia cada día para conocer más de Dios. Habla con Dios en oración. Bautízate y adora a Dios y reúnete con otros cristianos. Habla de Jesucristo a otros y lo que has aprendido hoy. Que Dios te bendiga y bienvenido a casa. Yo sé que este mensaje que ha escuchado usted le ha dejado pensando, le ha hecho reflexionar y usted está con preguntas. Y tal vez usted ha hecho la oración de decir: Señor, quiero tenerte en mi vida. Y si eso ha sido tu deseo, nosotros queremos ayudarte. Para eso queremos que nos escribas ahí por interno en el Facebook diciendo: necesito ayuda, necesito saber más de Cristo. Y simplemente escriba y nosotros nos comunicaremos con ustedes para ayudarle. Queremos ayudarle a crecer en la vida cristiana y queremos que usted aprenda de un curso maravilloso, Mi Nueva Alianza con Dios. Y el lunes tenemos una recepción para todos aquellos que han tomado la decisión de empezar una relación con Cristo o están interesados en conocer más. Si ese es tu deseo, este lunes a las 8 de la noche tenemos una reunión, es vía Zoom. Por eso es importante que nos hagas saber tu nombre para poder enviarte el enlace. Y mañana domingo todavía estamos terminando la conferencia y el tema es una mañana victoriosa. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.